Lección número 11 del misterio de la Santísima Trinidad, el Dios unitrino. Adoremos al Señor. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Iniciamos en esta lección número 11, a la que les doy la bienvenida a todos, el tercer folleto, titulado Síntesis teológica y filosófica, pues del misterio de Dios, por supuesto, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y está compuesto por 5 subtítulos, 5 grandes temas, ¿verdad? El primer tema es el don del Espíritu Santo. Pero no vamos a tratar el estudio del Espíritu Santo como persona divina, sino como don de Dios. El don de Dios es la misma presencia de Dios en nosotros y por lo tanto hay un apartado amplísimo sobre la inhabitación de Dios en nuestras almas. Dios vive en nosotros a través del don del Espíritu Santo, entonces significa, ¿verdad? Un segundo tema llamado la esencia y los atributos de Dios. O sea, la esencia de Dios, quién es Dios ontológicamente, ¿verdad? Sus atributos divinos. Después un poco el concepto de los atributos divinos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por atributos? ¿Qué cosa es? Un cuarto elemento es la esencia de Dios, su ontología, su misma naturaleza divina, de qué está compuesta. Eso significa la esencia de Dios, de cuál es la esencia misma de su naturaleza divina. Y un quinto elemento, pues los atributos divinos de una manera detallada, ¿verdad? Vamos a ver todos los atributos de que nosotros hemos llegado a conocer a Dios a través, pues, de aquella analogía de la filosofía que es a través de la razón humana y el conocimiento de los seres creados, llegar pues a la esencia misma del ser de Dios. Muy bien, el primer título es sobre el don del Espíritu Santo, la inhabitación de Dios en nosotros. Este primer tema inicia con su bibliografía. Ahí está la bibliografía en el texto que les envié del Magisterio de la Iglesia, de la Sagrada Escritura y de la misma filosofía, por supuesto, porque aquí están los diferentes títulos. En primer lugar también pues está el Magisterio del Papa León XIII, del Papa San Juan Pablo II, con la Domino et Vivificantes de Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia, etc. También el Denzinger, hay algunas citas del Denzinger que también las vamos a ver más adelante. Bien, entonces hablemos del primer tema, el don del Espíritu Santo, la divina presencia creacional y la presencia de gracia. Esto nos da a entender desde el inicio que no vamos a estudiar a la persona divina de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, sino vamos a tratar el tema de la Santísima Trinidad, su presencia creadora y su presencia de gracia, porque Dios está presente en nosotros pues a través de su Espíritu Santo. Ustedes saben que el don de Dios es el don del Espíritu Santo. No tenemos que perder también de vista
que la manera ordinaria en la que Dios está presente en nosotros, dentro de nosotros, en medio de nosotros, es a través de los sacramentos. Recuerden que los sacramentos tienen la gracia santificante, cada uno de ellos, que eso significa el don del Espíritu Santo que viene a vivir con nosotros en cada uno de los sacramentos que recibimos a través de toda la vida. Muy bien, entonces, la divina presencia creacional y la presencia de gracia. Tendremos que iniciar diciendo que a pesar del pecado de todos nosotros los hombres, Dios siempre ha mantenido su presencia creacional en las criaturas, no solamente los seres humanos, sino que toda la creación. Toda la creación es sostenida, por lo tanto, por la providencia divina, porque si Él no mantiene su presencia, dejamos de existir todos los seres, todas sus criaturas, seamos los hombres o sean las cosas de la naturaleza visible. En ese sentido, es su presencia creacional. En otras palabras, tendremos que decir, es su providencia. Otro elemento que debemos de tener claro entonces, que la paternidad de Dios es la que nos sostiene. Entonces nosotros tendríamos que decir que uno de los atributos de Dios que decimos que es Padre, tendríamos que decir lo que más que Padre es paternidad, porque en cada instante de nuestra existencia Él nos está dando la existencia. Porque si Él no nos da la existencia, no existimos. Recordemos la vía de la causalidad, ¿verdad? La segunda vía de Santo Tomás, que es la vía de la causalidad eficiente, porque Él es la causa incausada, significa que Él, que es la vida, Él nos da la vida para que podamos existir. Las criaturas y los seres humanos, en primer lugar, que somos la culmen, la corona de oro de su creación, es el ser humano. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar claros que Él está presente, porque si Él no está presente, nada de lo que existe existiría. Si Él nos quita su providencia, si Él nos quita su existencia, si Él nos quita su asistencia, más bien, si Él nos quita la providencia divina, nosotros dejamos de existir. A manera de, como la vez pasada les puse el ejemplo de una cosa delicada como es el teléfono. Nosotros lo sostenemos en la mano, por eso el teléfono subsiste. Si nosotros soltamos el teléfono, cae y se destruye. En esa misma forma, Dios nos sostiene la vida, no solamente que nos tenga chineados, no es esa la idea, sino que Él con su soplo divino nos sostiene la vida, por eso es que vivimos. Recordamos lo que significa el yo soy el que soy, yo soy el único que vive y ustedes tienen vida porque yo les doy parte de mi vida. Eso significa entonces, en primer lugar, que Dios, a pesar del pecado del hombre, Él mantiene su presencia con nosotros, en nosotros, para nosotros, dentro de nosotros, porque es una presencia creacional. Si Él se va, dejamos de existir. Una presencia creacional en todas sus criaturas. Ahora bien, sin este contacto entitativo ontológico permanente, las criaturas hubieran recaído en la nada, hubiéramos regresado entonces a la nada, a la no existencia. Porque, ¿qué quiere decir esto de este contacto entitativo, ontológico y permanente? Esto significa que nuestro contacto con Dios, entitativo, o sea, el contacto con las dos entidades, la naturaleza humana y la naturaleza divina, están en comunión y en contacto, estamos unidos totalmente a Dios. De una manera ontológica también, dice el texto, quiere decir que nuestra esencia tiene que estar unida a la esencia divina de una manera permanente para que no regresemos a la no existencia, a la nada. Y esto lo dirá Santo Tomás de Aquino y lo cita el Papa León XIII en su encíclica Divinus Ilus Munus, más bien,
Divino Ilus Munus del Papa León XIII, que cita a Santo Tomás de Aquino, donde nos recuerda esta clásica doctrina, ¿verdad? Que dice que Dios se halla presente a todas las cosas y está en ellas por potencia, en cuanto se hallan sujetas a su potestad, porque él es la potencia, es el motor inmóvil que nadie lo mueve, él se mueve por sí mismo y él nos da el movimiento, nos da la fuerza, el poder para podernos mover, por eso tenemos potencia nosotros. Entonces por eso estamos sujetos a su potestad. Nosotros le pertenecemos porque si él nos quita la existencia, dejamos de existir. Entonces, él está por potencia, por su misma presencia. Él vive en nosotros, con nosotros, dentro de nosotros. Ya veremos lo que dirá San Agustín más adelante. Entonces, por presencia, en cuanto todas las cosas están abiertas y están patentes a sus ojos. Él sabe y nos conoce a cada uno de nosotros. Estamos totalmente claros en su mente por esencia. Porque en todas las cosas se halla Él como la causa del ser. Es la causa incausada. Dios es el que tiene la causa, que nadie le da la causa de su existencia, pero sin embargo Él nos da la causa de nuestra existencia cuando nos da su providencia, nos da su potencia, ¿verdad? Nos da todas esas cualidades de su esencia y de sus atributos para que nosotros podamos existir. ¿Ve? Entonces eso lo señala el Papa León XIII citando a Tomás de Aquino en la Suma Teológica en la cuestión 1, número 8. Bueno, pero además también la revelación nos descubre otro modo por el que Dios está presente en los hombres, que es la presencia de la gracia, ¿verdad? Y la gracia la derrama en nosotros si estamos en gracia de Dios. Y casualmente eso es lo que significa estar en gracia de Dios, que quiere decir que estamos reconciliados con Él, y si estamos reconciliados con Él, su presencia está activa y viva en nosotros. Entonces, la revelación nos descubre ese modo de cómo Dios está presente con nosotros. Por la gracia, la presencia de la gracia, repito lo que dije al inicio, la gracia de Dios se derrama en los hombres, principalmente en los seres, en los cristianos más bien, a través de la vida sacramental, ¿verdad? Entonces, esa presencia de gracia por la que establece Dios con los hombres una profunda amistad deificante, o sea, santificante, ¿verdad? Una presencia, una amistad que Dios quiere tener con los hombres para que nosotros pasemos de ser Dios pasemos de ser hombre a ser Dios, a ser dioses. Dioses con minúscula, por supuesto, como lo dice el libro de la sabiduría. Ustedes son dioses, dice el libro de la sabiduría. San Pablo lo menciona también. Un saludo a todos los santos, dice San Pablo. Eso significa que la gracia de Dios en nosotros, por su amistad, nos conduce hacia la deificación, o sea, a la santificación. Por eso decimos que la gracia santificante que contienen los sacramentos cuando los recibimos es eso mismo, que es la gracia del Espíritu Santo de Dios que viene a habitar en nosotros para que nuestra esencia misma sea divina, pues nosotros pertenecemos a la divinidad en la medida en que nosotros le somos fieles y Él nos va santificando, nos va perfeccionando, vamos caminando hacia el hombre perfecto, ¿verdad? Entonces, toda la obra de la misericordia, la obra misericordiosa del Padre Celestial, es decir, toda la obra de Cristo, se consuma en la comunicación del Espíritu Santo a los creyentes. Entonces, este es el culmen de la obra misericordiosa del Padre. A través de Cristo se consuma esa santificación, esa deificación de nosotros a través por la misma
presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en ese sentido es que nosotros vamos a estudiar a partir de este momento el don del Espíritu Santo. No solamente la persona de la tercera persona de la Trinidad, sino el don, o sea, el regalo que nos hace la Santísima Trinidad en nuestra vida, que es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Muy bien, avancemos otro poco. Los primeros acercamientos de Dios. Señalaremos un poco lo que dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fueron los primeros acercamientos de Dios? La historia de la presencia amistosa de Dios entre los hombres comenzó con Abraham. Casualmente, Abraham, que en la semana pasada y en esta semana estaremos leyendo en las primeras lecturas de todos los días la experiencia de Abraham. Hoy se leyó la experiencia de Jacob, el tercer descendiente de Abraham, de los patriarcas. Recuerden que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces quiere decir que hemos terminado un poco lo de Abraham, ahora estamos con Jacob. Bien, esa historia entonces de la amistad que Dios quiere tener con los hombres comienza con Abraham. Es un Dios todavía desconocido que se manifiesta varias veces en formidables y maravillosas teofanías y en admirables locuciones. O sea que Dios le habla a Abraham, se le manifiesta, que esas son las formidables teofanías, o en la mente, pues, o a través de sueños que Dios le habla. Un Dios distante y cercano, por supuesto, entonces al inicio de la revelación misma del Antiguo Testamento, así lo tenemos que contemplar. Inició como un Dios distante pero cercano, un Dios terrible y favorable, un Dios fascinante en su grandeza y en su bondad, porque Él le dice a Abraham: yo soy el Shaddai, anda tú en mi presencia y sé perfecto, dice el Génesis capítulo 17. En el capítulo 17 del Génesis que comienza la vida de Abraham. Así comienza entonces Yahvé su amistad con el linaje de Abraham. Hizo Yahvé alianza con Abraham, dice el capítulo 15, y dice el capítulo 12 al 18 también. Y también hoy, en la lectura de este día, Dios hace también una alianza con Jacob. Lean el texto de hoy y van a ver que Dios le habla a Jacob y le dice: voy a hacer que tu descendencia sea grande, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, la presencia de Dios se hace más intensa y viene a ser más estable. Y es expresada en un sinnúmero de signos sagrados. Moisés trata confiadamente con Yahvé. Este Yahvé que le dice su nombre en el Éxodo 3:14, lleva a verle de lejos y de espaldas, o sea, le muestra su propio ser, Dios, a Moisés. En el capítulo 33 del Éxodo te lo explica. Incluso se dice que Moisés habla con el Señor cara a cara, como hablan un hombre con su amigo, dice el texto del Éxodo. Pero todavía Yahvé permanece distante y misterioso para el pueblo, que no puede acercársele ni hacer representaciones suyas todavía, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa lo dicho al inicio, ¿no? Es un Dios desconocido, pero también familiar. Un Dios distante pero cercano, un Dios terrible pero favorable, un Dios fascinante por su grandeza y también por su amor, por su bondad. Pero
este Dios que se revela a los primeros patriarcas y a los profetas, y en el caso de Moisés, este Dios permanece todavía misterioso y distante. Pero no para los que hablan con él directamente, porque ya ven que Abraham lo vio cara a cara, Moisés lo vio cara a cara, no cara a cara, pues, sino que le mostró sus espaldas y lo vio de lejos. Porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Por eso es que también las mismas manifestaciones divinas, incluso si sucedieran hoy, Dios no se puede dar a conocer porque nos ocasionaría la muerte, porque es tan grande y majestuoso y poderoso que nos mataría, ¿verdad? Con solo verlo. Entonces, tenemos que estar claros de que este Dios misterioso, incluso al momento de Moisés, estamos hablando del año 1200 antes de Cristo. Es bueno que ustedes conozcan un poco la historia con calendario, la historia de la salvación con calendario. Abraham, 1800 años antes de Cristo. Moisés, 1200 años antes de Cristo. El rey David, 800 años antes de Cristo. Así sucesivamente, pues, ¿verdad? Nos vamos acercando a partir del Antiguo Testamento a la plenitud de los tiempos, que es cuando viene Jesucristo. Entonces, no quiero salirme un poco del tema, sino que ratificar lo último que dijimos, que este Dios distante y misterioso en ese momento que se le revela a los patriarcas en primer lugar y a Moisés, sigue siendo pues un Dios misterioso, un Dios distante, que todavía el ser humano no puede acercársele y no puede hacer representaciones suyas, o sea, no hacer imágenes. No nos podemos acercar a él como pueblo y no podemos hacer imágenes de él hasta el momento de Moisés, al final de cuentas. ¿Qué significa esto? Significa que por el pecado del hombre, nosotros pusimos una barrera de amistad con Dios. Y la promesa que hace en el mismo instante en que el ser humano cae en pecado, Dios le hace una promesa de redención, que es el protoevangelio que está contenido en el libro de Génesis capítulos 3:15, ¿verdad? Donde Dios establece pues que va a poner enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer, que es Cristo Jesús, y la mujer es María. Entonces, a partir de ese momento, Dios quiere manifestarse con el ser humano, quiere tener una relación de amistad con los seres humanos, pero empieza en su sabiduría divina y en su pedagogía para que nosotros podamos comprenderlo y no seamos destruidos al verlo. Entonces él va poco a poco revelándose primero a los patriarcas, después a los profetas. Y al final, pues se nos revelará a todos con Jesucristo, por supuesto, pero antes de esto, Él se mantenía oculto por su grandeza, por su señorío, por su gran poder, por su misma divinidad, porque cuando nosotros estamos en pecado, rechazamos la luz, rechazamos la presencia de Dios. Entonces, a pesar de que estamos en pecado, pues Dios quiere restituirnos, recuperar esa dignidad que nosotros teníamos antes. Hablando de este Dios misterioso del Antiguo Testamento que le da su nombre a Moisés, y que el texto del Éxodo nos habla de que Moisés tuvo una amistad con él, hablaba cara a cara como un hombre habla con un amigo. Entonces, aquí hago un paréntesis porque quiero que analicemos una teología del nombre de Dios, este Dios que revela su nombre y nos llama por nuestro nombre, que el Papa Benedicto XVI hace en sus
en su teología ratzingeriana, pues, ¿verdad? En su teología benedictina, si podemos llamarle, cuando era papa, ¿verdad? Pero como esto lo hace antes de ser papa, es su pensamiento ratzingeriano, ¿verdad? Bien. La teología del nombre de Dios, este es un paréntesis, les recuerdo, porque estamos hablando del Espíritu Santo, pero ahorita vamos a hablar del nombre de Dios, según el Papa Emérito Benedicto XVI. Dice el Papa que la teología del nombre de Dios nos trae al que probablemente es el núcleo, pues, del pensamiento del Papa Ratzinger. Entramos en esta teología a partir de la sugerente distinción entre el concepto, número y nombre en su teología. Si ha denunciado la insuficiencia del concepto al hablar del nombre de Dios, cuando se reduce racionalmente, o sea, cuando reducimos el concepto de Dios por nuestra razón humana, también por la limitación de nuestra razón humana, también rechazamos el número, porque hablamos de que Dios es uno y único, cuando se convierte en una pura medida anónima. En cuanto al concepto de número, es una medida anónima. Y el Papa quiere así evitar una indebida teorización o una indebida generalización que disminuye el valor de lo particular de Dios, ¿verdad? El nombre. El nombre, en cambio, cuando hablamos del nombre de Dios, designa lo propio de cada uno de todos los seres que tenemos nombre. El nombre define su identidad exclusiva. El nombre lo identifica como un sujeto singular que no debe verse sometido a leyes o criterios generales tales como lo reducen a una mera parte de un todo, despersonalizándolo, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la naturaleza humana, ahí despersonalizamos a la persona, lo masificamos porque nos metemos todos en el concepto del nombre de nuestra naturaleza humana, por ejemplo. Pues bien, lo que caracteriza la revelación de Dios en la historia es que nos ha querido manifestar libremente su nombre. Toda esta palabrería, el primer párrafo, es para concluir en esto mismo. La revelación de Dios en la historia lo que quiere es manifestarnos su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque era una de las grandes inquietudes que tenía Moisés, por ejemplo, cuando le preguntó, ¿cómo te llamas? Decime tu nombre, porque yo quiero saber quién sos vos para decir yo a la gente, me manda fulano. Entonces, es difícil también exagerar la importancia que este teólogo Ratzinger, teólogo bávaro, dice aquí, el Papa Ratzinger, es difícil exagerar entonces la importancia que el Papa le concede a esta teología el nombre de Dios y a sus consecuencias para la vida del hombre. Quizá por eso la figura de Emil Brunner, otro teólogo, ha aparecido en momentos clave de la reflexión del Papa Ratzinger y se ha dejado provocar por la importancia que este teólogo protestante suizo le revela, pues, en cuanto que le concede al hecho de que Dios desvela su nombre sin aceptar por ello las claves con las que éste lee la Escritura. O sea que dice el Papa que sin importar cómo lee la Biblia este protestante, él revela el nombre de Dios. Entonces, más adelante dice, ¿cómo habla de Dios la Biblia? En la historia ha sucedido un acontecimiento inaudito, narrado por el libro del Éxodo. Es la irrupción del monoteísmo judío, que será en su plenitud el monoteísmo cristiano.
Esto significa que en la historia de la humanidad, al momento del tiempo del Éxodo, o sea, al momento de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, en este momento se establece como cultura cristiana, no cristiana, cultura teológica, digamos así, del pueblo de Israel, el monoteísmo. Ahí irrumpe la religión o la creencia del pueblo de Israel en un solo Dios, un único Dios. Ese es el monoteísmo judío, que será en su plenitud el monoteísmo cristiano, por supuesto que el pueblo de Israel nos transmite a los cristianos su teología monoteísta, digamos así. Su teología o su creencia en un solo Dios, único entre personas, pues ya sabemos nosotros que Cristo revela la Trinidad, por supuesto. Ahora bien, toda la historia filosófica y religiosa de la humanidad, toda la historia humana se encuentra emplazada entre la esencia en la que Dios revela su nombre a Moisés y que el Papa Benedicto Ratzinger se concentra en esta escena y la comenta en sus implicaciones exegéticas, filosóficas y teológicas, o sea que hace un estudio profundo del yo soy, ¿verdad? El nombre de Dios que Dios le revela a Moisés. Aquí sale en, no sé en qué idioma, arameo debe ser del Éxodo 3:14, ¿verdad? Donde Dios le revela yo soy el que soy. El yo soy el Yahvé. Entonces el Papa hace una profunda implicación, un profundo estudio exegético, un profundo estudio filosófico, un profundo estudio teológico para mostrar la originalidad que tiene pues el monoteísmo bíblico y del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en las culturas humanas existía el politeísmo, habían un sinnúmero de ídolos, de dioses que adoraban todos los seres humanos, cada quien a su gusto, pero que sin embargo cuando Dios se revela, pues el pueblo de Israel elige que el Dios del pueblo de Israel es uno, es único, el monoteísmo pues del pueblo de Israel. Entonces esa es la originalidad del monoteísmo bíblico, que a partir del libro del Éxodo, porque Dios se manifiesta como único Dios. Recuerden lo que dice la ley de Moisés. Escucha Israel, Dios es uno y no hay otro como él, etcétera, pues lo que dice el texto. Entonces esto lleva a afirmar que toda la reflexión posterior del pensamiento de esta fórmula, en esa escena, Dios, por un lado, preserva su carácter misterioso, dando una respuesta que parece inicialmente ocultar su nombre, como quien dice, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo como yo quiera. Más o menos ese analógicamente es lo que quiso decir Dios, a lo mejor queriendo como ocultar su nombre. Esa es la percepción teológica de esa respuesta que Dios le da, pues, ¿verdad? Ese Dios misterioso da una respuesta a Moisés que parece ocultar su nombre. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. Entonces, se marca así la diferencia esencial con los dioses y con los ídolos, y se respeta la incomprensibilidad divina. Dios quiere dar a entender que incluso su nombre es incomprensible porque es divino. Yo soy el que soy, ¿verdad? Pero vamos a ver qué más dice el Papa Ratzinger. Sin embargo, dice, a la vez, este Dios, cuando revela ese nombre misterioso, ha querido mostrar libremente su identidad, dándonos a conocer pues su nombre propio, el yo soy, el Yahvé. Ese es el nombre propio de Dios, que ya lo hemos explicado, pero vamos, tengamos ahí calma para profundizar en ese yo soy.
Ahora, lo típico del monoteísmo frente al politeísmo, en opinión del Papa Ratzinger, no sería solo la defensa de la unicidad del absoluto Dios frente a la multiplicación de todos esos falsos dioses que tenía el resto de la humanidad en ese momento de su existencia. A juicio del Papa, también los politeísmos reconocen de algún modo que hay un último absoluto al que reconducir la pluralidad de todos los falsos dioses, pero que este absoluto es inaccesible para los mortales y quizá para los mismos esos falsos dioses que tenían y que aún tienen muchas culturas del mundo contemporáneo. Por ejemplo, los dioses que tienen los hindúes, los dioses que tienen los países del lejano oriente, que son Buda, Confucio, todos esos dioses raros, ¿verdad? Unos gordos sin camisa, una cosa horrible ahí. Bien, por el contrario, el monoteísmo de Moisés, del pueblo de Israel más que de Moisés, ese monoteísmo aparece como la afirmación de que el absoluto, el Dios infinito, no solo es uno, sino que puede ser interpretado por el hombre, puede ser conocido por el hombre, puede ser entendido por el hombre. Es un tú infinito, o sea, es un Dios misterioso, pero también cercano. Eso quiere decir Papa Ratzinger cuando dice es un tú infinito con el que se puede dialogar ese tú finito de nosotros. El ser finito, el ser humano puede tener una relación con un tú infinito que es Dios, en un diálogo de amor. Bien, el Dios del Éxodo entonces no es el Dios de un lugar, sino es más propiamente el Dios de los padres, el Dios de alguien, ¿verdad? No es un Dios de un lugar, el Dios del Sinaí, no. Es el Dios de alguien. Por eso el mismo texto, el mismo Moisés dirá, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Interesante, lo mantienen incluso los profetas. El Dios de alguien. Y al manifestar ahora su nombre, puede ser entonces interpelado por los fieles, cabe dirigirse a él personalmente, se puede entrar en relación de amistad con él mediante la iniciativa gratuita de Dios, por supuesto, porque nosotros no podemos. Él ha sido el que se nos ha acercado, en la que él ha salido a nuestro encuentro, al encuentro de todos nosotros los creyentes. Por eso es posible que también nosotros, todos los fieles, todos los creyentes, salgamos a su encuentro, porque él ya salió primero a nuestro encuentro, salió a buscarnos. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, cuando se le presentó a Adán y Eva y les dice, ¿dónde estás, Adán? Es que me escondí, le dice Adán. Dios lo anda buscando, aunque Dios sabía que había caído en el pecado. Entonces, y esa misma promesa de redención que le hace a Adán y Eva en el momento preciso de la caída en el pecado. Cuando los hombres, cuando nosotros descubrimos que somos conocidos por Dios, podemos a nuestra vez conocerle y amarle, porque Él nos dio esa cualidad, nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo capaz de conocerle y de amarle. O bien pueden elegir esconderse de él porque sospechan que ese conocimiento es una amenaza contra su autonomía absoluta, ¿verdad? Que hay hombres que se esconden de Dios o lo rechazan porque saben que no quieren renunciar a su mal llamada libertad. O lo mismo que le pasó a Adán y Eva, pues que se escondieron de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban en pecado. Muy bien. Ahora, la plenitud de esta teología del Papa Benedicto, del nombre de Dios, la encuentra el Papa en el Nuevo Testamento y la encuentra más propiamente en el Evangelio de San Juan.
en el Evangelio de San Juan, según este cuarto evangelio, la misión de Jesucristo es dar a conocer a los hombres el nombre del Padre, ¿verdad? Ahí están los textos del Evangelio de San Juan, capítulo 17. En realidad, Jesús en persona es el nombre de Dios, porque su propio nombre, Yeshua, contiene el nombre de Dios y su misión para la humanidad. Yeshua salva, Jesús. Entonces, Jesucristo en realidad es en persona, es el nombre de Dios, por su mismo nombre. Recuerden que ese nombre Jesús no se lo inventó, el ángel le dijo a la María, él se va a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces Dios mismo es el que revela su nombre a través de su Hijo Jesucristo y a través de su misión para con la humanidad. Es el logo vivo, Jesucristo es el logo, es el verbo de Dios vivo que está presente y que nos dice personalmente quién es Dios y nos introduce en el misterio tripersonal de su vida íntima. Jesucristo revela al Padre, Jesucristo revela al Espíritu Santo y Jesucristo mismo se revela él mismo como Dios. Entonces el Papa Benedicto también nos recuerda que para el Nuevo Testamento la Imago Dei, o sea, la imagen de Dios plena, es Jesucristo. Lo dirá también San Pablo a los Colosenses en la segunda carta a los Corintios. Y que por lo tanto es Él quien establece la verdadera proporción de correspondencia con Dios. Jesucristo es el que establece entonces la verdadera correspondencia, la verdadera proporción de la correspondencia para con Dios. La vida de Jesucristo, su vida, sus hechos, sus palabras, sus milagros sobre todo, y los misterios de su Pascua. ¿Cuáles son los misterios de la Pascua de Jesucristo? La pasión, la muerte y la resurrección. Ese es el gran lenguaje con el que Dios nos muestra su rostro paterno, su rostro filial, su rostro amoroso, en una palabra, misericordioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.